principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Hermano, gracia y paz. Hoy vamos a comenzar una serie, pero va a ser una serie corta de 2 estudios. Vamos a hablar acerca de un matrimonio. En las Escrituras, Dios nos enseña que nosotros tenemos que hablar constantemente ¿de quién? De Cristo. Pero en las Escrituras el Señor nos ha dejado personas como ejemplo para que nosotros podamos o seguir su ejemplo o no seguir su ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Pablo decía: a los hermanos, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. A algunos otros le decía: sé imitadores de Cristo como hijos amados. Entonces nosotros tomamos la vida de algunos hombres en los cuales Dios ha trabajado y lo traemos para ver cómo podemos seguir sus ejemplos. Por ejemplo, en Romanos habla que hay unas pisadas que tuvo Abraham, pero en Pedro también habla de unas pisadas que tuvo Cristo. Entonces nosotros examinamos la vida de Abraham y miramos cuáles fueron sus pisadas y qué podemos nosotros rastrear para poderlo seguir. Como también hay ejemplos a no seguir, hay un matrimonio muy conocido en medio de las Escrituras y en medio de nosotros, que es Ananías y Zafira. ¿Recuerda? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, eso es un ejemplo, como dice 1 Corintios 10, que tales cosas quedaron como ejemplos de desobediencia para que nosotros no las sigamos. Estamos parafraseando. Entonces hoy vamos a hablar, son 2 temas, un estudio de 2, pero es una unidad. ¿A qué nos referimos? A que el matrimonio Dios lo ve como una unidad. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 5:2 dice que Dios llamó el nombre de Adán y Eva Adán. Cuando quieran pueden leerlo y dice, llamó el nombre de ellos, y el hebreo dice Adán. O sea que Dios no ve 2 en un matrimonio, sino que ve 1. Y lo mismo pasa con Cristo en la iglesia. Dios no ve 2, sino que ve un cuerpo. Cristo, la iglesia, una unidad. Pero entonces vamos a mirar este hogar, vamos a mirar este matrimonio porque tiene muchas cosas para enseñarnos a nuestra vida. Es Lot y su mujer y es muy práctico para nuestra vida, hermano. Entonces vamos a empezar a leer. Ustedes saben que nos gusta leer bastantes escrituras. Disertamos poco, pero nos gusta mirar más lo que dice la palabra. Nosotros, hay cosas en las escrituras que no lo dicen, pero implícitamente lo dicen. Cuando nosotros empezamos a leerlo, lo podemos entender. Por ejemplo, cuando nosotros leemos las escrituras como un todo, podemos entender que Daniel va a estar entre los vencedores. Porque cuando termina Daniel capítulo 12, a Daniel se le dice, repósate hasta que te levantes a recibir tu heredad. Y heredad habla de herencia, y es la herencia que Dios tiene preparada a los santos. Podemos ver el caso de los 12 apóstoles. Cuando nosotros miramos Apocalipsis, vemos que los nombres de los 12 apóstoles están sobre los cimientos de la ciudad nueva. Y podemos ver entonces que los apóstoles fueron vencedores. Ya después, cuando miramos la vida en historia de ellos, todos fueron mártires y todos murieron por el nombre de Cristo. Y cuando uno pierde la vida del alma, ¿qué hace? Pues la gana en el reino de los cielos. Podemos hablar también de Ananías, Azarías y Misael, que son Sadrán, Mesach y Abed-negó, los de Daniel, que ellos negaron la vida del alma. ¿Y a dónde terminaron? En un horno de fuego, ¿cierto? Pero también podemos hablar indiscutiblemente de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas o Mateo, vemos que Abraham, Isaac y Jacob aparecen como prominentes en el reino de los cielos, como vencedores. Entonces, aunque la Escritura no diga, ellos son vencedores, nosotros implícitamente estamos entendiendo lo que Dios está diciendo, que esos hombres son vencedores. Pero también podemos ver implícitamente lo contrario, quienes no son vencedores. Y eso lo determina Dios en el tribunal, ¿cierto que sí? En el tribunal de Cristo. Pero por las Escrituras podemos ver qué hombres negaron la vida del alma, siguieron la dirección de Dios, pero también podemos ver qué hombres no lo hicieron. Complacieron la vida del alma mientras estaban en la tierra, y la Escritura dice que cuando uno gana su alma acá, entonces la pierde ¿dónde? En el reino de los cielos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de Lot y vamos a empezar a rastrear la vida de él y vamos a mirar cómo era su vida. Y cuando empezamos a estudiar este tema, una de las cosas que dijo un hermano en el campamento de Sasaima era que los oídos que están más cerca son los míos, ¿cierto?
Esa es una palabra para todos nosotros, que todos vamos a necesitar y nos va a ser muy útil, hermano. Vamos a 2 de Pedro 2:4 y vamos a empezar a tratar este tema. Primero queremos decir qué significa el nombre de Lot. ¿Sí? Hay diccionarios de nombres muy buenos. Jack Elom es un diccionario muy bueno. El de Hitchcock es un diccionario muy bueno acerca de los nombres bíblicos que tienen su significado. Y buscando el nombre de Lot, nos encontramos con que, adivine qué es lo que significa Lot, oscuro o escondido. ¿Sí? Y ya de entrada el nombre de Lot debería decirnos muchas cosas a nosotros. Vamos a ir a 2 de Pedro 2:4. En 2 de Pedro 2:1 empieza hablando de los falsos maestros. Y vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 9. Mire lo que dice Santos. Mire lo que dice Santos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, dice la versión Reina Valera del 60, la palabra griega no es infierno, la palabra griega es tártaros, ¿sí? Lo pueden mirar en cualquier versión crítica del Nuevo Testamento, la Biblia textual, lo pueden mirar en el Nuevo Testamento griego. Entonces, arrojándolos al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas, la palabra otras 7 personas tampoco aparece en el griego, ahí lo que dice el griego es el octavo, y eso tiene una explicación, pero hoy no nos vamos a sentar en eso. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, el verso con el que vamos a terminar, vamos a mirar la comparación que hace de Sodoma y Gomorra con la Gehenna, el lago de azufre y fuego. Y libró al justo Lot. Entonces, de entrada, este versículo, aunque nosotros no lo veamos en el Antiguo Testamento, la Escritura revela que lo que acabamos de leer, que Lot es justo. Eso es lo que revela las Escrituras, y así nosotros no lo entendamos cuando veamos el registro de Génesis, nosotros tenemos que ceñirnos a lo que Dios dice, que Lot era justo. Y la palabra griega para justo es la palabra dikaio. Cuando nosotros leemos allá en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, la palabra griega es dikaios ahí. Significa declarado recto o declarado justo, de donde viene dikaio, la que estamos leyendo. Entonces Dios está diciendo que Lot era un justo, ¿sí? Entonces, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, nuevamente dikaio, que moraba entre ellos, afligía, la palabra griega basanio, cada día su alma justa nuevamente. Entonces, 3 veces Dios está diciendo y hablando acerca de la justicia de Lot. Pero cuando nosotros examinamos el texto en Génesis, ¿será que Lot sí era justo o no era justo? Por eso de pronto entrarán dudas en nosotros, pero tenemos que dejarnos con el registro que Dios da. Dios dice que era justo. Dice, cada día afligía, cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vamos a ir a Romanos 5:19 y vamos a mirar un versículo de correspondencia con el justo. Devolvémonos unos libros y miramos lo que dice Romanos 5:19, para que entonces empecemos a entrar propiamente en el Antiguo Testamento acerca de la vida de Lot y su esposa, porque son una unidad. Mire qué es lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces vamos a hacer un ejercicio de sustitución. Porque así como por la desobediencia de Adán, ese un hombre es Adán, ¿cierto? Los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, toda la descendencia de Adán, por la desobediencia de Adán, fue constituida, ¿qué? Pecadora, ¿cierto? Así, o sea, como por uno vino la desobediencia,
así por la obediencia de uno, te vamos a volver a sustituir, así como por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Bueno, entonces, nosotros, hay una doctrina que es la doctrina de la justificación, que debíamos entrar a tratar a profundidad. Pero la doctrina de la justificación quiere decir que todo el que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por medio de la fe, es declarado, ¿qué? Justo. ¿Y es por medio de qué? Por la fe, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Entonces la fe en lo que hizo Cristo, en su sangre redentora, en creer que Él es el Señor de los cielos y de la tierra, creer en su sacrificio sustitutivo, hace que seamos declarados, ¿qué? Justos, ¿cierto? Esa es la razón por la cual Lot fue declarado justo, porque tuvo fe. ¿Tuvo fe en qué? En el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces vamos a empezar a mirar en Génesis 11:31 la vida de dos hombres, Lot y Abraham. Porque tenemos que obligatoriamente ver la vida de Abraham para ver la vida de Lot. Vamos a ir a Génesis 11:31. Es muy práctico la vida de Lot, hermano. Y por lo que vamos a ver por la evidencia interna, pareciera que Lot no fuera a estar entre los vencedores. Vamos a empezar a mirar la vida de Lot y de Abraham. Génesis 11, verso 31. Dice, y tomó Taré Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, Harán era un hermano de Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Bueno, aquí estamos viendo que ¿quién tomó a Abraham y a Lot? Taré, el papá de Abraham y el abuelo de Lot. Tomó a Abraham y a Lot y iban para Canaán, pero se quedaron en mitad de camino. ¿Hasta dónde? Hasta Harán. ¿Listo? Bueno, volvamos entonces, vamos a saltar a Génesis 12:5. Vamos a ver bastantes escrituras santos. Génesis 12:5, ya ahora mire qué es lo que hizo Abraham. Primero fue Taré, ahora Abraham. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y a todos los bienes que había acumulado, y las personas que había conseguido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Hermano, la palabra hebrea para tomar es lakak, para uno mismo. Entonces, ¿qué pasó con Lot? Primero lo tomó su abuelo y luego lo tomó su tío. Y cuando nosotros miramos en Génesis 24:7, vamos a mirar otra escritura, vamos a mirar que hay un tomar divino y hay un tomar natural. ¿Sí estamos entendiendo? Hay un tomar que es inspirado y empezado por Dios, pero hay un tomar que es nuestro propio y natural de la carne, ¿cierto? ¿Cómo hacemos la diferencia? Vea, por ejemplo, lo que dice Génesis 24:7. Yahvé, Dios de los cielos, que me tomó. Está hablando Abraham, ¿sí? De la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Aquí es la conversación que tiene con Eleazar, que lo mandó a buscar mujer para Isaac. Entonces, aquí estamos viendo, y Abraham está diciendo que a él lo tomó ¿quién? Dios. ¿De dónde? De tierra de Ur de los Caldeos. Y vamos a confirmarlo en Hechos 7:2. ¿Sí? Entonces, ahí estamos estableciendo el tomar que hace Dios y el tomar que hacen los hombres. Entonces, la vida de Lot fue una vida de tomar. ¿Sí? Lo tomó su abuelo y lo tomó Abraham. Pero hermanos, el llamado Dios se lo hizo ¿a quién? A Abraham. ¿Sí? Vamos a ir a Hechos 2:7. Abraham tuvo un llamado de parte de Dios cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Hechos 7, versículo 2. Cuando aquí es donde Esteban da testimonio antes de morir. Mire qué es lo que dice. Esteban dice, Hechos 7, versículo 2. ¿7:2 o 7? 7:2. Hechos 7, versículo 2. Y él le dijo, Esteban, varones, hermanos y padres oí. El Dios de la gloria
apareció a nuestro padre Abraham estando ¿en dónde? En Mesopotamia, que es Ur de los Caldeos, antes que morase en Harán, donde se quedaron a mitad de camino. Y le dijo, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, muy importante, la muerte del papá, Dios le trasladó a esta tierra en los cuales vosotros habitáis hoy. Entonces, volvemos. Hay un tomar divino. ¿Dónde volvemos a ver esta palabra? Cuando la Escritura revela en Génesis que Dios tomó a Enoc y lo levantó. O también cuando toma a Elías, el tisbita. Entonces, vemos un tomar divino y un tomar natural, ¿cierto? La vida de Lot empezó siendo una vida donde era tomado por otras personas. La vida de Lot no empezó teniendo un llamado como el llamado que tuvo Abraham, que se le apareció en gloria estando allá en Ur de los Caldeos. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí podemos empezar a ver la vida del creyente Lot, porque podemos hablar de esa manera, de un creyente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llegó a ser justo Lot? ¿Cómo llegó a ser justo Abel? Porque es un principio de comparación para que nosotros podamos entender cómo llegó a ser justo Abel y cómo llegó a ser justo Lot. Recuerda que hablamos ahorita algo que la Escritura habla de maneras implícitas, ¿sí? No lo dice abiertamente, pero implícitamente lo dice. Entonces, por ejemplo, la Escritura dice que Abel, por la fe, ofreció un sacrificio más excelente que Caín, ¿cierto? Por la fe, por la fe. ¿Cómo se genera la fe? Según las Escrituras. Romanos 10, 17. Vamos a leerlo, amén, así es. Romanos 10, 17, vamos a leerlo. Porque es muy importante primero que entendamos que Lot es justo para poder entonces empezar a desarrollar el tema. Romanos 10, 17 dice que así que la fe es por el oír, ¿y el oír qué? Pues la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva con sus hijos? Le hablaron la palabra de Dios. Porque ¿de dónde viene la fe de Abel? Del oír la palabra de Dios. ¿Por qué crees que Abel ofrecía sacrificios? Y no cualquier sacrificio. Los primogénitos. Él ofrecía los primogénitos. Y a ese primer hombre Dios le mandó a que no comiera carne. ¿Que comiera qué? Hierbas. Que comiera frutos de los árboles frutales. Entonces, ¿para quién criaba el rebaño Abel si no era para comer? Para sacrificarlos a Dios. ¿Y dónde aprendió él eso? De sus padres. Porque Adán fue un hombre de fe y Eva fueron mujeres de fe, hombres de fe. Entonces, de la misma manera, ¿cómo aprendió Lot acerca de Dios? ¿Cómo fue justificado? Pues por la fe que le transmitió Abraham. Porque la fe es ¿qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, aunque Abraham tuvo visiones, él escuchó la palabra del Señor y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, ahí vamos a Romanos 5.1, retrocedamos 5 capítulos y leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Lot accedió, fue creyente porque creyó el mensaje de Dios, dado por ¿quién? Por Abraham. Tuvo fe en el oír, ¿cierto? Pero algo que no ocurrió en Caín. Caín no tuvo fe para oír el mensaje, ¿sí? Y Dios le dijo a Caín, no tuvo fe para oír el mensaje. Vamos a Génesis 12:4 y vamos a empezar a registrar la vida de Lot. Entonces, recuerda que leímos en Hechos 7:2 que Dios le apareció a Abraham estando en Mesopotamia y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. O sea, cuando Abraham sale ni siquiera sabe para dónde va. Solo cuando está en la tierra de Canaán le dice, bueno, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia, pero él no tenía ni idea para dónde iba. Eso es un hombre de fe. Que Dios le diga que salga sin saber para dónde va. Por eso era catalogado como padre de la fe. No porque engendre la fe, no. La Escritura dice que el autor y perfeccionador de la fe, ¿quién es? Cristo. La fe se genera en Cristo, no en Abraham, pero es llamado padre de la fe por lo que él hizo. Dios lo saca y le muestra las estrellas y le dice, bueno, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y la Escritura dice que Abraham le creyó a Dios
y le fue contado como justicia. Mire que lo que dice Génesis 12:4. Se fue Abraham como Yahvé le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, ¿qué estaba haciendo Lot? Estaba siguiendo el llamado de Abraham. Eso es lo que estaba haciendo Lot. Y Abraham quería participar de las bendiciones que Dios ya le había dicho a él. Entonces él quería que su hijo, por decirlo así, porque él fue que lo crió, porque Harán, que era el papá de Lot, había muerto. Y entonces él estaba criándolo, Lot, lo consideraba Abraham como su hijo. Entonces se lo lleva, otra vez lo toma, ¿cierto? Y sale ¿a dónde? A la tierra de la promesa. Listo. Génesis 12:9, ahí más adelante. Entonces mire qué es lo que pasa. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negué, y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Mire, hermanos, nosotros no podemos descender a Egipto, porque el Señor ya nos sacó de Egipto a nosotros. Nosotros no podemos volver a Egipto. Y en nuestra vida vamos a tener procesos para aprender a vivir por fe. Y Dios está probando nuestra fe. Y en este caso Abraham, en esta prueba no la superó. ¿Por qué? Porque el único lugar donde había comida era en Egipto. Y él volvió allá. Y pasó algo. ¿Con quién más iba él? Con Lot, su sobrino. Iba para allá, iba con él. Y llegaron a Egipto. Y Lot, como vamos a ver, era un creyente muy almático, hermano. Era un creyente muy carnal, que se dejaba llevar por lo que veían sus ojos, hermano. Y llegaron a un país, Egipto. En el Antiguo Testamento y en el tiempo de Abraham hay 3 países. Egipto, Ur de los Caldeos, que es Mesopotamia, ¿sí? Y el mismo Babilonia, y una ciudad, Sodoma. ¿Sí? Nosotros como creyentes debemos procurar no descender a Egipto, hermano. En este caso, cuando nosotros miramos Éxodo, vemos una comparación entre Egipto y Faraón. Que Faraón hace referencia al diablo y Egipto hace referencia al mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros descendemos al mundo? Y si no estamos en el Espíritu. Lo más probable es que nos va a llamar mucho la atención Egipto. Y nos va a quedar gustando y nos va a fascinar. Entonces, ¿qué pasó en esta ida de Abraham con Lot? El corazón de Lot se quedó en Egipto y empezó a desear todo lo que había en Egipto. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a empezar a mirarlo. Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto. Entonces ya estamos leyendo para no leer todos los capítulos con todo el contexto. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negué, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. O sea, estuvieron un tiempo en Egipto mientras se alimentaban, Abraham con su mujer y con Lot. Mire que todavía no dice que Lot tuviera mujer. Lot siempre nos lo han mencionado soltero, de que lo estamos leyendo. ¿Listo? Entonces no dice, pero Lot quedó cautivado con la vida de Egipto. Su corazón, hermano. ¿Por qué lo sabemos? Porque la vida de Sodoma es muy parecida a la vida de Egipto. Y él quería un lugar parecido al de Egipto. ¿Y dónde lo encontraba? Lo encontraba en Sodoma. Listo. Génesis 13:5, ahí vamos a mirar. Entonces estamos viendo cómo fue el tomar, cómo fueron a Egipto, cómo quedó su corazón cautivado y cómo vamos a ver con este versículo que Lot era un hombre muy natural. Mira, hermanos, nosotros podemos hablar de analogía o alegoría con Taré, con Abraham y con Lot. Lot es creyente, Abraham es creyente, pero Taré no era creyente. ¿Okay? La Escritura revela en Josué que Taré adoraba a otros dioses al otro lado del río, en Josué 24, no recuerdo bien. Entonces, ¿cuándo sigue el llamado de Dios a Abraham? Verdaderamente, porque es que Dios se le apareció y le dijo, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré, ¿sí? A Canaán. Y él se quedó en la mitad del camino. Pero ¿cuándo sale él de Harán a Canaán? Cuando muere Taré. Pero ¿qué hace más adelante Abraham? Se tiene que separar de Lot. Muere uno y se separa del otro. Listo. Entonces, el hombre natural, el hombre espiritual que es Abraham y el hombre carnal o anímico que es Lot. Entonces nosotros,
Ya dimos un paso, ya murió el hombre viejo en nosotros, pero entonces hay que dar otro paso, separarnos del anímico y del carnal, separar las cosas que son del espíritu y las cosas que son del alma, porque Lot era un creyente, pero Lot era un creyente como se le habló a los corintios. Yo no pude hablarles como a maduros, sino como a quién, a niñitos en Cristo, carnales, a los hebreos y a los corintios. Mira que lo que dice Génesis 13:5. Hermano, entre nosotros como creyentes no debería separarnos nada. Pero las riquezas hizo que hubiera una separación entre Lot y Abraham. Las cosas de este mundo, las cosas que anhelan nuestros ojos y nuestra alma, hizo que dos hermanos, porque ellos eran hermanos por la fe, pero era también su sobrino, y él lo consideraba como su hijo. Abraham no tenía hijos todavía. Y lo más parecido a su hijo, ¿quién era? Lot. ¿Cierto? Génesis 13:5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea que de la misma manera como Dios prosperó a Abraham, de la misma manera prosperó a Lot. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque empezó a haber contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Pero como Abraham es un hombre de paz, se le acerca y le dice, bueno, no haya contienda porque somos hermanos. Y es lo que nosotros debemos procurar. La Escritura habla de que los pacíficos heredan el reino de Dios, ¿cierto? Debemos procurar la paz con todos, ¿cierto? Entonces Abraham, como un hombre de paz y como un hombre mayor, le dio a escoger a Lot. Si tú te vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y Lot, como no tenía un llamado como el llamado de Abraham, debía haber seguido con el llamado de Dios, que era ¿quién? Abraham. Mire, hermanos, la palabra iglesia, todos la conocemos, ¿cierto? Eclesia. La palabra eclesia significa los llamados afuera. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Y nosotros debemos estar siempre ¿con quién? Con los llamados. Nosotros no debemos estar con los no llamados, nosotros debemos estar con los llamados de Dios, o sea, con el cuerpo de Cristo. Entonces Lot había decidido separarse del hombre al cual Dios se le había aparecido y al cual Dios le había hecho un llamado, ¿sí? Creyó que las riquezas lo podían hacer independiente de Dios, hermano, y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. No solamente las riquezas, nuestra posición, nuestra inteligencia, lo que somos. Hay veces creemos que nosotros somos suficientes de nosotros mismos y entonces nos hacemos independientes de Dios. Y que el Señor guarde nuestros corazones, porque eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Creían que podían ser independientes de Dios. Nosotros no podemos ser independientes de Dios. La Escritura que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo puedo en Yair, no todo lo puedo en Humberto, no todo lo puedo, no. Todo lo podemos en ¿quién? En Cristo, que nos fortalece. Mire que lo que dice Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era como de riego. Y mire la palabra que utiliza, como el huerto de Yahvé, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que destruyese Yahvé a Sodoma y a Gomorra. Mire lo que pasó con Lot. Como era un hombre guiado por los ojos, por el alma, por lo que veía, ¿cierto? Alzó los ojos y lo que vio mejor a sus ojos, eso fue lo que escogió, ¿sí? Y entonces mire la mistura que hay en Lot, porque mire que lo que dice, que cuando lo vio era como ¿qué? Como el huerto de Yahvé, pero al mismo tiempo como lo vio, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, hermano. ¿Sí me entienden? Muchas veces nosotros nos dejamos engañar por lo que ven nuestros ojos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios mandó a Samuel a que escogiera rey para Israel, de la familia de Isaí? ¿Cierto? Y entonces iban a hacer un sacrificio, eso era como una fiesta, un regocijo, y no invitaron al más chiquito, que era David, estaba por allá apacentando las ovejas. Entonces cuando Samuel llega y separa el primer hombre, que era un hombre corpulento, y entonces Samuel de una vez piensa en su interior, definitivamente este es el que Dios escogió para rey de Israel. Y entonces la palabra le vino y le dijo,
tú, y ese tú es todos nosotros, porque no hay excepción, se guían por lo que ven sus ojos, pero yo veo otra cosa. Bueno, no dice que el corazón que es músculo cardíaco, pero es otra cosa. Entonces yo veo lo que está en el interior, ¿cierto? Entonces ese es un ejemplo de que nosotros nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos. Entonces Lot, esto se parece al huerto de Yahvé, ¿cierto? Por la apariencia que daba en su exterior, pero el interior era otra realidad, hermano. Las ciudades de la llanura eran Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar. Lo peorcito que había por allá, hermano. Porque la vida de ellos Dios la condena, hermano. Entonces ahí estamos viendo cómo Lot, como no tenía discernimiento, como no ejercitaba su espíritu, que no podía distinguir. Oye, esto parece el huerto de Yahvé, ¿sabes? Por fuera, pero por dentro. El Señor Jesús le decía constantemente a los fariseos, ¿sabe qué le decía? Ustedes son como sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera se muestran lindos, excelentes, no tienen ni una arruga y no tienen ningún sucio. Pero si se pudiera ver en el interior, llenos de mortecina, de muertos. Señor, ayúdanos. Entonces, a diferencia de Abraham, Lot se dejó llevar por sus ojos, en cambio Abraham no. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, sal a la tierra que te voy a mostrar. No tenía ni idea para dónde iba. Leamos 2 Corintios 5:7, la parte que dice, vamos a buscarlo. 2 Corintios 5:7, mire qué es lo que dice, santos. Porque por fe andamos, no por vista. ¿En quién aplicaba eso? Abraham. Dios se le apareció y le dijo, sal. Y la escritura dice que no se vea para dónde iba. Pero Lot no andaba por fe, andaba por vista. Al contrario, eso es lo que caracteriza a un creyente carnal, que anda por lo que ven sus ojos. Y lo que se ve mejor, allá nos vamos. ¿Sí me entiendes? Bueno, vamos a ir nuevamente a Génesis, porque Génesis es la fuente ahorita nuestra. Génesis 13:12. Entonces cuando Lot vio la llanura, lo más fértil, lo que él podía utilizar para alimentar a sus ovejas, su ganado, a sus criados, lo que veían sus ojos, guiado por el alma, eso aplica a lo que hablamos en estos días, ¿cierto? El Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en él, ¿cierto? Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, no recordamos. Y entonces dice, los deseos de los ojos. ¿Recuerdan? Y recuerda que vimos también en Génesis que la mujer cuando vio el árbol, fue agradable a sus ojos, ¿cierto? En Génesis 13:12 entonces vimos ya cómo Lot escogió ese lugar, ¿cierto? Y en ese lugar estaban unas ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar, que Zoar se le cambió el nombre, ahorita vamos a mirar. Entonces dice Génesis 13:12 que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo, vea, esto es muy importante, hermanos, no se duerman, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea que Abraham, Lot, fue descendiendo y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más se acercaba a Sodoma, y cada vez más bajaba, hasta que finalmente descendió. Hermano, cuando nosotros, por ejemplo, cuando un hermano o una hermana cae en adulterio, lo más probable es que eso no sea algo inmediato. Lo más probable es que ya en su corazón acarició la posibilidad, ya en su corazón hizo un trabajo y ya en su corazón, a lo último, ¿qué? Da a luz el pecado, lo que dicen las Escrituras. Entonces nosotros no caemos de una vez, sino que vamos gradualmente. Entonces Lot cada vez más arrimaba su tienda a Sodoma, cada vez más, unos kilómetros más, y hasta que llegó a la ciudad de pecado. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Lot, hermano? Estaba quemándose, hermano, acercándose a esa ciudad. Y vuelve, y no se menciona, todavía no se menciona que Lot tuviera mujer. Lo muestran todavía soltero, ¿cierto? Y es una cosa que es muy importante, hermano. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Lot salió de Caldea, Ur de los Caldeos. ¿Qué significa Ur de los Caldeos? Es donde era Babilonia, ¿sí? Sinar, lo que aparece en Génesis 10. Y era un lugar de hechicería, hermano, de brujería, de ídolos, eso es lo que era Caldea. Cuando usted empieza a estudiar y a mirar la historia de los sumerios, se va a dar cuenta que
de lo que estamos hablando. Pero tampoco estaba en Egipto, que era otra ciudad que representaba los placeres mundanos de esta tierra, pero ya había pasado por ella, ¿cierto? Cuando fue con Abraham. Y ahora era en otra ciudad, Sodoma, que era la ciudad del pecado. Listo. Vamos a Génesis 14:12. Entonces, estando Lot en Sodoma, pasó algo. Génesis 14 empieza a hablar de que habían 4 reyes contra 5 reyes, ¿sí? Eran los reyes de Anrafel, estaban Tida, habían varios reyes que tenían subyugado a 5 reyes, los 5 reyes de las ciudades de la llanura, Adma, Seboín, Sodoma, Gomorra y Bela. Hubo una guerra entre ellos y perdieron los de las 5 ciudades que era Sodoma y Gomorra. Y entre eso, cuando en ese tiempo se iba a la guerra, ¿qué hacía? Se llevaban cautivas a las personas. Y en esas cayó, adivine quién, Lot. Fue llevado cautivo. Y entonces el versículo Génesis 14:12. Entonces Abraham, al escuchar que su sobrino había sido llevado cautivo, ¿qué hace? Toma a los criados de su casa y sale a rescatar ¿a quién? A su hermano, a su sobrino. ¿Qué significa? Vamos a leer primero. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. O sea, Lot fue llevado cautivo. Eso fue lo que pasó con Lot, fue llevado cautivo. Hermano, y ser llevado cautivo delante de Dios es una vergüenza, hermano. ¿Cómo podemos entonces aplicarlos a nuestra vida hoy? Ser llevados cautivos por el pecado. ¿Sí me entiende? Nosotros estamos procurando ser libres en Cristo. La Escritura dice que Cristo nos hizo libre, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ser libres todos los días de lo que nosotros somos, que es la salvación del tiempo presente. Vamos a mirar unos versículos acerca del cautiverio en Deuteronomio 28, ¿sí? Y hermano, y eran 4 reyes contra 5 reyes y perdieron los 5 reyes. Oh, Señor. Deuteronomio 28. Vamos a leer unos versículos. ¿Por qué es que uno va cautivo del pecado, hermano? ¿Por qué es que uno va cautivo del mundo? ¿Y por qué es que uno va cautivo del diablo? Vamos a leer Deuteronomio 28. No lo vamos a leer todo porque es muy largo, tiene 68 versículos. Y habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y vamos a leer el versículo 18. Mire qué es lo que dice. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahvé tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces empiezan a describirlas hasta el versículo 68. Saltemos al versículo 41, que es la parte que nos interesa del cautiverio. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio, hermano. Y esa es la razón por qué Israel y Judá fueron llevados en cautiverio. Dios no quería hacerlo, pero Dios les dio un mandamiento. Si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Pero si ustedes no permanecen en mí, permanecerán en otro, ¿cierto? Entonces, por eso fue que los israelitas fueron llevados cautivos por Salmanasar a Siria y luego fueron llevados los de Judá y Benjamín a Babilonia por Nabucodonosor. Y la palabra hebrea para cautiverio es cheví. Oh, es una vergüenza que nosotros caigamos en cautiverio. Y por eso hay que estar velando todos los días, hermano. En cualquier momento que nos descuidemos nuestra vida espiritual, estamos cautivados por algo que no es el Señor, hermano. Pasa lo que le pasó a los Gálatas. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra griega para fascinó, en otra versión aparece hechizó, bascanio, significa engañar por medio de artes mágicas, cuando no estamos en Cristo, hermano. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, Cristo nos guarda de eso. Pero cuando nosotros no permanecemos en Cristo, no permanecemos en su palabra, no permanecemos con los llamados de Dios, sino que permanecemos en Sodoma, hermano, lo más probable es que a veces ya seamos llevados cautivos. ¿Sí? Y leemos el versículo 64, dice: y Yahvé te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta otro extremo, y allí servirán a dioses ajenos que tú no conociste ni tus padres, al leño y a la piedra. O sea, iban a ser entregados a la idolatría, hermano.
Pero entonces en medio de esta vergüenza, podemos decirlo así, de Lot, Dios tiene una providencia. ¿Y qué hace? Envía un vencedor para que nos ayude en medio de nuestras situaciones. Y cuando nosotros estamos en esa situación, más sin embargo, aunque Dios nos dijo que no nos metiéramos por ahí, ¿Dios qué hace? Se mueve a misericordia y nos envía a los hermanos, para que los hermanos nos ayuden a salir de las situaciones que estamos, hermanos. Mire que lo que dice Génesis 14:14. Vimos ahorita Génesis, el que leímos ahorita Génesis 14:12, cuando dice que tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham, que mudaban en Sodoma sus bienes y se fueron. Ahora Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, o sea, su pariente, porque era pariente en la sangre, pero también hacía parte de la familia de Dios. Y nosotros cuando veamos un hermano cautivo, hermano, debemos armarnos. ¿De qué? De la palabra de Dios. Ir a ayudar, ir en busca del hermano y ayudarle. Armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró, aleluya, recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, sus bienes, y a las mujeres y demás gente, ¿cierto? Gloria a Dios, hermano, por la providencia que hace el Señor, para no dejarnos en esa condición en la que nosotros no debiéramos estar como creyentes, ¿sí? Mire que lo que dice Santiago 5:19, que es el versículo que le corresponde. Hermano, y más sin embargo, que aquí estamos viendo lo natural que era Lot, hermano. Más sin embargo, que Abraham lo rescató. ¿Sabe qué pasó? Se volvió nuevamente para Sodoma, hermano. Es increíble, hermano. Es increíble, hermano. Mire que lo que dice Santiago, Jacobo 5:19. Hermanos, hablando de los hermanos, si alguno de entre vosotros, ese entre vosotros es ¿de dónde? De la iglesia, de entre los hermanos, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, ¿cierto? En este caso el hermano que ha caído, ¿cierto?, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, ¿cierto? En este caso, aquí por el contexto y por lo que yo he estudiado, pareciera que fuera la muerte física, ¿cierto? Pero lo que queremos mostrar es que el Señor tiene una provisión para los hermanos que de pronto se salen del camino, ¿cierto? Es como esa película que los hermanos vieron hace poco, el progreso del peregrino, como cuando este hombre hay veces se salía, entonces el Señor enviaba evangelista o enviaba fiel para que otra vez volviera nuevamente a la senda del camino. ¿Listo? Hermano, es que Lot era atraído muy fuertemente por el hombre natural, por el hombre almático, tanto volvió a la ciudad de donde fue llevado cautivo, hermano. Vamos a mirar Génesis 18, 22. Entonces, en el capítulo 17 de Génesis, Abraham fue circuncidado. ¿Qué significa ser circuncidado? El Señor lo explica en Colosenses 2, 10, 11. Y Pablo también lo explica. Circuncidarse significa cortar con el cuerpo pecaminoso carnal, ¿sí? O sea, cortar con el viejo hombre, eso es lo que significa la circuncisión. Y en Génesis 17, Abraham es circuncidado. ¿Por qué creemos también en parte por qué es circuncidado? Porque Dios había llamado a Abraham y le había dicho que de su ser nacería su hijo, el que sería heredero de la promesa. Y la mujer de Abraham, como no era tan paciente con Abraham, se desesperó, le trajo la sierva egipcia y le dijo, llégate a ella, que el hijo que nacerá será nuestro. Y se llegó a ella y nació ¿quién? Ismael, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Actuó en la carne, actuó en las fuerzas naturales. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Cortar la fuerza natural. Entonces, por eso viene la circuncisión. Pero adivine quién no estaba ahí. Lot, cuando Abraham fue circuncidado. Quiere decir entonces que Lot todavía caminaba ¿qué? En su fuerza natural y en su carne. No fue circuncidado como lo fue Abraham. Entonces, en Génesis 18, muestra que el Señor se le aparece a Abraham. Y entonces cuando se iba a ir, se devuelve y dice, eso es una teofanía, una salida de Dios.
le voy a encubrir a Abraham lo que yo voy a hacer, sabiendo que en él serán benditas las familias de la tierra, y se devuelve y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Estamos parafraseando. Entonces, el versículo 22 de Génesis 18 dice, y se apartaron de allí los varones. Esos varones eran los ángeles que iban a dirección a Sodoma. Y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahvé. Y se acercó a Abraham y le dijo, mire qué es lo que dice Dios a Abraham, ¿destruirás también al justo con el impío? Nuevamente, Lot vuelve a ser rescatado por un vencedor, Abraham. Porque fue Abraham el que intercedió por él. Porque, hermano, Abraham sabía que en Sodoma no había ni un justo, solamente Lot. Y por eso le dice, destruirás al justo con el impío. Y ahí la palabra griega, hay una versión de la Biblia que se llama la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos el Antiguo Testamento de la Reina Valera 60, es del hebreo. Pero hay una versión griega que se llama la Septuaginta, del Antiguo Testamento, que es griega. Y cuando tú miras la palabra justo, es la misma palabra que vimos en segunda de Pedro, dikaios, ¿cierto? Entonces, nuevamente sale un vencedor a interceder por su hermano. Señor, ¿vas a destruir al justo con el impío? Ahí hay un justo, Señor. ¿Quién? Lot. Y entonces empieza una negociación de Abraham con Dios. Señor, y si hay tanto, destruyen, no, por causa del Señor, y empieza a bajar. ¿Por qué cree que Abraham empieza a bajar el número de los justos? Porque él sabe que ahí no hay esa cantidad de justos. Y empieza a bajar y entonces hasta que llega el número mínimo que él cree que es Lot con toda su familia. Y ni siquiera eso, hermano. Bueno, vamos a saltar a Génesis 19. Oye, hermano, volvió nuevamente Lot a Sodoma, hermano. No aprendió de la experiencia que tuvo la primera vez en Sodoma. Y él sabía que era una ciudad de pecado, porque recuerda lo que leímos en 2 de Pedro 2:4. ¿Qué hacía Lot? Afligía su alma justa por ver los hechos inicuos de la ciudad, mas sin embargo vuelve allá, o sea, era atraído fuertemente y guiado fuertemente por el alma. No ejercitaba el espíritu, hermano, porque era un creyente. Génesis 19:1, entonces llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Uy, hermano, esto es muy importante, hermano, esta parte. Y viéndolo, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y Charles Reedy es un hermano que tiene una Biblia con comentarios muy buenos, se los recomiendo. Hacen una anotación de sentarse a la puerta de la ciudad. Mire lo que dicen ellos. La presencia de Lot allí sugiere que era un juez de la ciudad. Y vamos a leer unos versículos para hacer una comparación. O Lot se volvió un juez, o se volvió un anciano, o se volvió un líder en Sodoma, mano. Y eso es deprimente para nosotros como creyentes, ¿cierto? Mira que lo que dice Deuteronomio 25:7. Vamos a leer unos versículos y unos comentarios acerca de la posición que tenía Lot en Sodoma. Cuando dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, ¿cierto? Vea, Deuteronomio 25:7, mire que es lo que dice hablando de la ley del levirato. La ley del levirato viene de levir en el latín, que significa cuñado. Entonces, mire que es lo que dice acerca de la ley del levirato. Deuteronomio 25, versículo 7. Dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces el mundo hispano hace un comentario, es decir, lugar donde se reunía el tribunal. Saltemos a Deuteronomio 22:15. En Deuteronomio 22:15 dice, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta. Y hay un comentario muy bueno al Antiguo Testamento, se llama Comentario al Texto Hebreo del Antiguo Testamento de Keil y Delitzsch,
donde ellos hacen la siguiente exposición. Debían exponer el asunto a los ancianos de la ciudad en su puerta, o sea, en la puerta de la ciudad. Deuteronomio 21, 18. Estamos viendo cómo estos hermanos Moisés Chávez y Charles Riley, en base a ese comentario, empezamos a indagar acerca de qué es lo que era un hombre en las ciudades de la puerta. Deuteronomio 21, 18 dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Aquí no es a la puerta de la casa de la persona, sino a la puerta de la ciudad donde están los ancianos. Listo. Los ancianos del 20, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Hermano, y la ley era dura, porque había un juicio contra ese hijo, moría. Entonces vuelve a decir el comentario del texto hebreo de Kelly Delish: el portal de la ciudad era el foro donde se discutían los asuntos públicos del lugar. Vamos a leer un texto en Job 29:7. Vamos a leer en Job 29:7. Ya vamos terminando, hermano, para que no se duerma. Job 29:7. Mire qué es lo que dice. Ustedes recuerdan que Job era un varón muy sabio. La escritura habla de que él era justo. Y cuando uno mira todo el libro de Job, muestran a Job como una persona que instruía a los demás, que cuando alguien tenía problemas en el lugar donde iba, ¿a dónde acudía? Al sabio Job para pedir consejo. Y entonces mire qué es lo que dice Job 29:7 en este mismo aspecto. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. ¿Ves? Es una relación del mismo tiempo. En el mismo tiempo había esa costumbre. Vamos a Amós 5:10 y ya con esto terminamos lo del asunto de a la puerta. Amós, sí. Después de Daniel viene Oseas, un poquitico más adelante. Amós 5:10 dice: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hacía en la puerta? Se hacía saber el juicio de Dios. Pero Amós le está hablando a los israelitas cómo desobedecieron ese juicio. Entonces, volvamos a Génesis 19:1, donde nos quedamos. Génesis 19, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, hermano. Nosotros debemos ser ancianos en la casa de Dios, en la habitación de Dios, no en el mundo, hermano. Nosotros no debemos llegar a ser alguien que se destaque en el mundo, sino en dónde. La escritura dice que si hay alguien que Dios le va a dar prominencia, es porque ha estado humillado en su presencia. Y esto es lo que estaba buscando Lot, esto es lo que quería el corazón de Lot. A diferencia de Abraham, mire, a diferencia de Abraham, dele una vuelta a la página, Génesis 18:1, que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, hermano. Génesis 18:1 dice: después le apareció Yahvé en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Mire la diferencia tan abismal. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad del pecado, Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad del pecado, y Abraham era sentado a su tienda. Y ustedes recuerdan cuando vimos los recabitas, ustedes recuerdan qué significaba que Abraham habitara en tienda, ¿recuerdan? No, hermano. Lot es intensamente práctico para nuestra vida, muy práctico, para no seguir las pisadas de Lot y seguir las pisadas más bien de Abraham. Sigamos entonces en Génesis 19:2. Cuando uno empieza a hacer el contraste entre la vida de Lot y de Abraham, Señor, Génesis 19:2, ahí donde íbamos. Entonces leemos el 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó al recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Versículo 2. Y dijo: ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino.
Y ellos le respondieron, ¿sabe qué le respondieron? No, que en la calle nos quedaremos esta noche, hermano. A diferencia de Abraham, los dos ángeles cuando llegaron con Dios, se fueron para donde estaba Abraham, recibieron de su comida, de su atención y su hospitalización, desde que lo hospedó. Pero en cambio a Lot, ellos no querían entrar, ¿cierto? También tenían otro propósito, conocer cómo estaba la ciudad, aunque Dios ya lo sabía, ¿cierto? Pero ellos iban a mirar y a inspeccionar la ciudad, a ver cómo estaba. Que fue lo contrario de Abraham. Listo. Entonces, Dios tiene misericordia de Abraham al tener misericordia de Lot. Y le dice que salga porque va a destruir la ciudad. Entonces Lot sale a buscar a los que iban a ser los esposos de su hija, no los encuentra, vuelve a la casa y entonces llegamos al versículo 16 del mismo 19. ¿Okay? Y aquí vamos a encontrar algo interesante. Mencionan la mujer de Lot. Entonces, por lo que hemos visto y por el rastro que le hemos seguido a Lot, ¿dónde consiguió su mujer? En Sodoma. Entonces, ahí donde vamos, que nosotros vemos cosas implícitas en el texto. No dice abiertamente, Lot consiguió a la mujer en Sodoma. No, pero cuando nos empezamos a rastrearlo como lo estamos haciendo, nos damos cuenta que en ningún momento aparece la mujer de Lot. Pero cuando ya Lot aparece en Sodoma, ¿qué aparece? Aparece con mujer. Entonces, ¿dónde consiguió su mujer? La consiguió en Sodoma. Génesis 19:16 dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Yahvé para con él, y los sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hermano, y quiero detenerme en la palabra deteniéndose. La palabra hebrea para detenerse es mahab, que ¿sabe qué significa? Titubear, estar renuente. Ajá, y quiero entonces leerle la Biblia textual para que entendamos un poco más qué es lo que pasaba en el corazón de Lot, cómo amaba Dios, cómo amaba Lot al mundo, hermano. Voy a leer el mismo versículo, pero de la Biblia, la versión textual, que es muy buena. Dice: pero como él no se decidía, Lot, los varones lo agarraron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas, gracias a la misericordia de Yahvé hacia él, y lo sacaron poniéndolo fuera de la ciudad. Hermano, Lot no se quería ir. Hermano, y si la cabeza del hogar no se quiere ir, lo más probable es que la esposa y los hijos, menos, hermano. Menos todavía. Entonces es muy importante, ahí donde entra que nosotros los que tenemos esposa e hijos, la educación en las cosas del Señor a nuestro hogar. Enseñar a que nuestra familia y nosotros no amemos al mundo, sino a quién, a las cosas que son del Señor, ¿cierto? Porque cuando tengamos que salir, ¿qué pasa? ¿Sabe qué va a pasar? La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Y ese es el tema que vamos a ver, si Dios quiere, en el otro estudio. Mano, porque eso es algo único en la historia. ¿Usted nunca ha leído que alguien se convierte en estatua de sal? Mano, eso es un evento único en la historia. Usted ha escuchado de la mitología griega, de esta mujer que convertía a los hombres en estatua de piedra, que tenía, eso, Medusa. Pero nunca se ha escuchado de que una persona se convierta en estatua de sal, hermano. Y ese es un testimonio que vamos a entrar a leerlo, si Dios quiere. El verso 17, cuando los hubieron sacado fuera, se les dijo: huye por tu vida, no mires detrás de ti, ni te detengas en toda la llanura hasta la montaña. Huye o serás barrido, dice la versión de la Biblia textual. Hermano, y aquí nosotros entramos a algo. O sea, estamos viendo la vida de Lot. Cuando le dicen los ángeles que huya a la montaña, nosotros queremos detenernos a algo. Lot salió no porque quería salir. Lot fue prácticamente sacado a la fuerza. O sea que podíamos decir de Lot, vamos a leer 1 Corintios 3, versículo 15, pero la parte B. Y aquí aplica este texto su correspondencia a Lot, hermano. Entonces estamos viendo la vida de Lot. Estamos viendo la vida de Lot para no seguir las pisadas de la experiencia que tuvo Lot, porque si vimos cómo cada vez descendía más, hermano. Ay, Señor.
Mire qué es lo que dice 1 Corintios 3, versículo 15, pero la parte B. Dice, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y literalmente, cuando Lot salió de Sodoma, hermano, fue huyéndole al fuego, porque Dios estaba haciendo juicio con Sodoma y Gomorra. O sea, fue salvo, pero por fuego, hermano. Y entonces la parte donde decía, huye a la montaña, volvemos a Génesis 19, 7. Hay Génesis 19, 17. Cuando los hubieron sacado fuera, les dijo, huye por tu vida, no mires tras de ti, ni te detengas en toda la llanura hasta la montaña, huye o serás barrido. Y el versículo 18 dice, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. Lot no quería ir a la montaña. Hermano, y cuando nosotros miramos la montaña, en Génesis 17:1, Dios se le aparece a Abraham, cuando habla, creo que lo de Melquisedec, y le dice, yo soy el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso, dice Génesis 17:1. La palabra hebrea para Todopoderoso, yo creo que muchos hemos escuchado cuál es, El Shaddai, ¿sí? El Shaddai, que significa el que lo sustenta uno, con el pecho. Pero Moisés Chávez, un diccionario hebreo, español de Moisés Chávez, y Charles Riri hacen un comentario y dicen que El Shaddai antiguamente, ¿sabe qué significaba? El Dios de la montaña. Hacen ellos ese comentario. Entonces, inquiriendo en este comentario, entonces podíamos decir que Lot seguía renuente en correr a la presencia del Señor, porque no quería irse para donde los ángeles lo mandaron, que era ¿dónde? A la montaña, donde estaba Dios. Ustedes recuerdan en Daniel, cuando la estatua de Nabucodonosor, que tiene el sueño, y cuando ven que la estatua que es cortada con no piedra, con no mano de hombre, golpea la estatua y dice que esa piedra se vuelve ¿qué? Un gran monte o una gran montaña. Entonces cuando habla de la montaña, hace la referencia a donde está Dios. Y Lot seguía todavía renuente a ir allá. ¿Sabe por dónde se quería ir? Para una ciudad de la llanura todavía. Seguía todavía en su corazón en querer descender más, hermano. Mire lo que dice, bueno, en 18 dice, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. Versículo 19, he aquí ahora, he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Hermano, si Dios le dijo que se fuera para la montaña para estar a salvo, ¿para dónde tiene que correr? Pues para la montaña, hermano. Falto de fe. 20. He aquí ahora está esta ciudad, está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. No es ella pequeña y salvaré mi vida. La ciudad que quería huir se llamaba Zoar. Y Zoar precisamente significa ¿qué? Pequeña. Entonces, él quería todavía tener relación, todavía no había una separación de las cosas espirituales y de las cosas almáticas y carnales en Lot, hermano, aún después del juicio de Dios, hermano. Entonces saltemos al versículo 19, 24, 6 versículos. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Yahvé de los cielos, hermano. Entonces, el azufre y el fuego es una referencia a la gehenna de fuego. Y entonces, si saltamos a Deuteronomio 29, 23, sumando la palabra, nos vamos a dar cuenta que Dios no solamente destruyó Sodoma y Gomorra, habían 5 ciudades. Y todas las destruyó Dios. Entonces, mire qué es lo que dice Deuteronomio 29, 23. Ya vamos terminando. Mira, vamos a ver los nombres de las ciudades que significan. Adma, Zeboín, Sodoma, Gomorra y Zoar. Deuteronomio 29, 23 dice, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma, Gomorra, de Adma y Zeboín, las cuales Yahvé destruyó en su furor y en su ira, hermano. Y esas ciudades, de acuerdo a lo que leímos en 2 de Pedro 2:4, son utilizadas como ejemplo de castigo para el que quiera vivir impíamente.
Entonces la destrucción, el fuego y azufre que cae, hace referencia al lago de azufre y fuego, que es la gehenna de fuego. Entonces le damos el 30. Todavía seguía Lot en lo mismo, hermano, es increíble. Versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, en el monte de Zoar, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en la cueva él y sus 2 hijas. Mire, entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. O sea, ellas pensaron, es que si nosotros estamos acá y vemos que llueve fuego por acá, que llueve fuego por allá, que llueve fuego por allá y por allá, ¿uno qué va a pensar? Que la tierra se acabó, que ya no hay nadie en la tierra. Entonces ellas pensaron que ya no habían más hombres en la tierra. Y entonces dice, ya no queda hombre que entre a nosotros conforme a la costumbre de los pueblos. O sea que relaciones sexuales para que tuvieran hijos. Versículo 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. ¿Usted sabe qué salió de ahí? Los moabitas y los amonitas. Eso fue lo que produjo eso, ¿sí? Pero algo que queremos llamarle la atención. Todavía Lot, aunque salió de Sodoma y aunque salió de las ciudades de la llanura, todavía traía algo de la ciudad. Ellos estaban viviendo en una cueva. ¿Y saben qué trajeron de allá? Vino. Y recuerda cuando vimos los recabitas que se refería al vino en el modo ilegítimo. Porque para atacar vino tienen que tener un viñedo, cultivarlo, luego tienen que llevarlo a donde se pisa en el lagar y luego tener el vino. ¿De dónde trajeron vino ellos? De Sodoma, hermano. Todavía trajeron cosas de Sodoma, hermano. Rastros de la vida de Sodoma, hermano. Bueno, vamos a mirar entonces los nombres de las ciudades para terminar. La palabra Adma viene de la palabra hebrea Adama, de donde fue tomado Adán. Adán dice que Dios tomó de la tierra roja e hizo el hombre. Ahí la tierra roja es la palabra Adma, de ahí viene Adama, de ahí viene la palabra Adma, que significa fortaleza. Sodoma, ahí viene que significa incinerar, quemar, distrito quemado. Gomorra significa arruinado. Zoar significa pequeña, como ya lo vimos, pero en Génesis 14:2 dice que el nombre antiguo de Zoar era Bela. Los hermanos que pueden leer, lo pueden buscar y lo pueden leer. ¿Y sabe qué significa Bela? Destrucción. Mire dónde estaba Lot, hermano. ¿Sabe qué significa el nombre Jerusalén? Jerusalén es una palabra compuesta, significa cimentado en paz. Jerusalén. O fundado en paz. Pero estas ciudades donde vivía Lot eran destinadas al juicio, hermano. Entonces, por las escrituras, nosotros podemos hacerle un rastro a la vida de Lot. ¿Cómo fue la vida de Lot? Desde el llamado de Abraham. Hermano, nosotros, todo creyente tiene un llamado, ¿sí me entiendes? Pero hay veces nosotros, por la vida del alma, no ponemos a producir lo que Dios nos dio a nosotros. Recuerdo una vez que compartimos lo de las vírgenes, que hablamos que teníamos que dar dinero a los banqueros, a los que podían producir. Bueno, hermano, si Lot se hubiera quedado con el llamado de Abraham, con el llamado que era Abraham, hermano, la situación hubiera sido diferente, hermano, completamente diferente. Pero decidió tener un camino fuera de los llamados de Dios, que los llamados hacen referencia a la iglesia, y fuera de Dios. Hermano, porque en Sodoma él no tenía comunión con los llamados de Dios, ¿o sí? No tenía comunión con nadie, hermano. De pronto podía tener comunión con Dios, hermano, pero es que nosotros también tenemos que tener comunión con el cuerpo de Cristo, hermano. La Escritura habla muy claro, no dejemos de congregarnos, hermano. Y en este caso, en la antigüedad, pues congregarse, ¿qué era? Eran estar con los hermanos, con los llamados de Dios, con los hombres de fe. La Escritura, hay un libro que se llama El libro de Jacer. Es un libro apócrifo, yo lo leí. Y ese libro habla de que Sem aprendió los caminos de Dios con Noé. Que Abraham aprendió los caminos de Dios yendo a Noé y a Sem, porque todavía estaban vivos cuando vivía Abraham.
Entonces nosotros debemos procurar siempre tener comunión con los hermanos. Entonces Lot desechó todo esto, hermano. Desechó la palabra de Dios, desechó las promesas de Dios. Y era un justo, y era un creyente, efectivamente. Pero mire cómo era su vida. Mire cómo fue su vida cada vez más descendiendo en vez de ser lo contrario. Porque nuestra vida, ¿qué quiere? Nuestra vida como creyentes, ¿hacia dónde apunta? Hacia donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Y nuestra tienda a dónde va? En vez de ir cada vez más cerca de Sodoma, que es el mundo, debe ir cada vez más cerca de ¿dónde? Más cerca del Señor, más cerca de la Jerusalén celestial, ¿sí me entiende? Esto es para que no sigamos las pisadas de Lot, porque eso es lo que muestran las Escrituras. Tratamos de hacer un seguimiento a la vida de Lot. Vamos a orar al Señor. Digno es el Cordero que fue